Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la sesión general. Un servidor, Sergio Sánchez, del Departamento de Hematología, les da la bienvenida, así como a quienes nos van a seguir durante esta próxima hora en los canales digitales. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy actual, creo que de mucho interés y de gran relevancia. Estamos viviendo situaciones difíciles, lo sabemos, cuestiones críticas, problemas con el sistema de salud en el país. Sin embargo, pues obviamente tenemos fe y abrigamos la esperanza de poder desarrollar este proyecto concretamente que vamos a presentar y del cual pues tenemos tres ponentes. Una desde el punto de vista del manejo de estas células CAR-T a nivel básico, a nivel de investigación, y dos ponentes que van a platicar sobre aspectos clínicos y aplicaciones de esta nueva herramienta terapéutica como es la inmunoterapia. Sin más preámbulo, pues voy a cederle la palabra a la doctora Elizabeth Ortiz Sánchez. Creo que además de platicar de células CAR-T, vamos a estar en familia porque casi todos los ponentes y un servidor vamos a ser Sánchez. La doctora Elizabeth es química farmacobióloga de formación con maestría y doctorado por el Instituto Politécnico Nacional y un postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Ella nos hablará sobre los aspectos básicos de investigación en este tema de células CAR-T. Doctora Elizabeth, por favor. Muchas gracias. Voy a estar desde aquí abajo. Me gusta moverme, entonces voy a estar aquí. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, la verdad agradezco a la Sociedad Médica el doctor, por permitirme estar aquí y presentar con todos ustedes lo que se está haciendo a nivel nacional sobre la terapia de CAR-T y específicamente me interesa es que cada uno de ustedes conozca lo que se está haciendo en este instituto. Para comenzar, pues es importante hablar de lo que es las terapias avanzadas, las cuales fueron diseñadas para poder detener y revertir una patología, no solamente cáncer, cualquier patología. Y esto lo hace de manera que obtiene células de los pacientes, son manipulados en un laboratorio especializado y después revertido o introducido a estos pacientes, por lo cual se considera esto un fármaco vivo. Dentro de las terapias avanzadas está la terapia celular, donde se trabajan con organoides, células troncales, está la bioingeniería, donde tenemos lo que son desarrollo de biosensores, biomateriales para poder diferenciar una célula troncal embrionaria hacia tejido adiposo, a tejido de hueso, músculo. Está también lo que son las terapias génicas. Bueno, aquí está la inteligencia artificial, que ahora pues ya sabemos que tenemos que entrarle a esta área muy importante. Y tenemos lo que son también la terapia génica, donde se hace uso de vectores, de edición genómica, como lo que es el CRISPR-Cas, para poder eliminar genes que sean importantes o que estén inhibiendo alguna función relevante en los pacientes. Dentro de estas terapias avanzadas está la terapia de CAR-T. Y esta terapia de CAR-T es una terapia génica. Antes yo, la verdad es que pensaba que era una terapia celular, pero no, ahora sabemos que se está considerada dentro de terapia genómica porque estamos manipulando a un linfocito T, le estamos introduciendo la expresión de un gen externo, externo. Estos CAR-T fueron pensados y diseñados principalmente para atacar células neoplásicas. Ahora bien, para poder continuar y todos hablar el mismo idioma, para mí es muy importante definir lo que es un CAR-T. De manera muy general, para que se pueda llevar a cabo una respuesta inmunológica, necesitamos que el antígeno sea presentado por la célula presentadora de antígeno a través del complejo de histocompatibilidad. El antígeno es este amarillito, pero solamente va a ser reconocido a través del TCR que se encuentra presente en el linfocito T. Primeramente se da esta señal de reconocimiento, sin embargo el linfocito T se activa parcialmente, no puede llevar a cabo su función. Para que pueda activarse bien y poder eliminar a la célula tumoral, requiere de una segunda señal que le llamamos señales de coestimulación.
Ya con estas dos señales de coestimulación, entonces ahora sí el linfocito T puede activarse eficientemente y poder liberar perforinas, enzimas que puedan entonces eliminar a la célula blanco al cual está dirigido este antígeno. Pero ¿qué pasa con los CAR-Ts? Bueno, más bien, ¿qué pasa en una célula neoplásica? Las células neoplásicas son tan listas que muchas veces disminuyen la presencia de las moléculas de histocompatibilidad en su superficie. Por lo tanto, no puede llevarse a cabo una buena presentación de antígeno. Y entonces, aunque haya muchos linfocitos T presentes en el tumor, si la célula neoplásica no tiene el complejo de histocompatibilidad para poder presentar el antígeno, de nada le sirve. Entonces, por eso a veces, aun cuando le pongamos linfocitos T activados, pero si la célula neoplástica ya no expresa el complejo de compatibilidad, no va a poder montar una respuesta inmunológica eficiente. ¿Qué es lo que pasa con los CAR-Ts? En los CAR-Ts, lo que hacemos es, a la célula tumoral va a expresar un antígeno de manera nativa, no va a ser procesado, por ejemplo, un antígeno de superficie, y lo que vamos a hacer con el CAR-T es que en este CAR-T vamos a tomar la región extracelular, bueno, la región variable de un anticuerpo, tipo anticuerpo que va a reconocer la forma nativa de este antígeno, va a tener en esta parte de aquí lo que corresponde al TCR que tenemos aquí, el dominio de intermembranal, el dominio de coestimulación 1 que corresponde al CD3 del TCR y el dominio de activación de la molécula de coestimulación. Por lo tanto, en cuanto el CAR-T pueda reconocer el antígeno como un tipo de anticuerpo, este se va a activar en un solo paso de manera muy eficiente y entonces va a poder ejercer la función de secreción de citocinas y la función citotóxica. Para poderlo ser más específico y hacerlo como una analogía, me permito y me disculpo por la siguiente imagen, pero para mí es la mejor forma de poder definir a un CAR-T. Tenemos al Capitán América antes de la infusión, donde está todo dicho, los linfocitos T. Le ponemos la infusión, le ponemos la ingeniería genómica y tenemos ahora nuestro super soldado, que es nuestro CAR-T. ¿Y quién fue el diseñador de todo esto desde hace años? Nuestro querido Starling. Muy bien. ¿Y qué estamos haciendo en nuestro país? Tenemos varios autores, varios investigadores, tanto clínicos como básicos, que estamos desarrollando o trabajando en esta terapia. Los primeros de ellos, voy a hablar del doctor Gómez Almaguer y el doctor Andrés Gómez de León, ¿verdad? Ellos están en el hospital universitario y debo decir que considero que son los que están más adelantados porque ellos ya tienen un área blanca específica para tratar a los pacientes con CAR-T. Solamente están esperando ya la regulación, que se dé de alta en COFEPRIS, toda la legislación para poder ya introducir y curar, tratar a los pacientes con los CAR-Ts. ¿Quién más? Tenemos al doctor Olaya y al doctor Juan Carlos Bustamante. Ellos están en el Instituto Nacional de Pediatría. Ellos están también trabajando con vectores de Mitenji, así como los doctores en Nuevo León. Y al mismo tiempo, bueno, también ellos tienen un Prodigy, pero al parecer no tienen área blanca. Es complicado, pero bueno, también ellos están trabajando en poder implementar la terapia de CAR-T en su instituto. Además, están colaborando con la doctora Angélica Meneses en la Universidad Autónoma de Morelos, quien es una de las expertas científicas de COFEPRIS para poder llevar a cabo la legislación de esta terapia genómica, esta terapia génica, además de que ella está desarrollando lo que son procesos de expansión de CAR-Ts utilizando CAR-Ts derivados de línea celular de linfocitos T, con el fin propósito de poder tener un proceso más eficiente y barato para nuestra población mexicana. También está, bueno, el doctor José Crispín, aquí en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, que está trabajando también con un CAR-T académico y junto con la doctora Pérez Tapia, ellos están trabajando en el proyecto de traer CAR-T de la India, que les deseo mucha suerte. Y bueno, también la doctora Pérez Tapia es experta en regulación. En el caso de ellas de Politécnico, también están los doctores Gisela y el doctor Meléndez del INEGEN, los cuales también están tratando, haciendo sus esfuerzos para desarrollar vectores para CAR-T. También tenemos investigadores en CIATEC, en Jalisco, tenemos en el 20 de noviembre Mario, el doctor Mario, y en el Tecnológico de Monterrey.
Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología? Bueno, como todos sabemos, los pacientes reciben tratamientos de quimio, radio, cirugía, pero muchas veces estos pacientes regresa el tumor. Y una de las razones que las cuales podemos explicar es por la presencia de células troncales, que sabemos que estas células troncales son células indiferenciadas que tienen la capacidad de mantenerse en estado de quiescencia, guardaditos ahí sin moverse por periodos cortos o largos, eso va a depender de los estímulos que tenga, pero además sabemos que son células que son quimio y radioresistentes. Por lo tanto, esta es una caricatura muy simple, donde tenemos un tumor y hacemos ejercer una terapia convencional, llámese cisplatina, 5-FU, que ustedes gusten, estos van dirigidos hacia bancos moleculares de células que están en constante proliferación. Por lo tanto, después de ciertos ciclos, se van a eliminar sí células diferenciadas y progenitoras, pero las troncales ahí se van a quedar, porque ellas tienen mecanismos de regulación, de expulsión de fármacos, y además les comenté que principalmente se pueden encontrar en este estado de quiescencia, no están proliferando. Por lo tanto, las terapias convencionales no les van a tener ningún efecto sobre ellas. Entonces, pues vemos que disminuye la masa tumoral, pero después de cierto tiempo el tumor regresa. Y una de las razones, que no es la única, es por la presencia de estas células troncales, las cuales pueden volver a activarse dentro del ciclo celular y volver a generar la masa tumoral. Por lo tanto, para nosotros fue muy importante estudiar a estas células troncales y poder definir su fenotipo completo dentro de lo que es una masa tumoral. Es decir, pongo como ejemplo, puede haber muchos Bernardos en el mundo, pero si le pongo Cacho, voy reduciendo el espacio. Le pongo Cacho Díaz, que es director médico, me quedo con el doctor aquí presente. Así de células troncales. Yo no puedo definir una célula troncal con un solo nombre. Necesito ponerle nombre y apellido a estas células troncales para poderlas estudiar. ¿De acuerdo? Y lo que hicimos, eso fue lo que hicimos en nuestro laboratorio. Encontramos a partir de muestras de pacientes en nuestro de corte, encontramos que primero encontramos un fenotipo específico de 4 marcadores. Y estos 4 marcadores están relacionados con pacientes que tienen metástasis. Aquellos pacientes que tienen metástasis tienen un mayor porcentaje de estas células. Y bueno, debo decir que este fenotipo está ya patentado y ahora está licenciado porque estamos trabajando para un proyecto de generación de un kit de tamizaje de cáncer gástrico a partir de biopsia líquida, ya que logramos encontrarlo en sangre periférica. Y además vimos que aquellos pacientes que tienen un mayor porcentaje les va peor que aquellos que tienen un menos porcentaje. Por lo tanto, para nosotros fue muy importante trabajar con estas células troncales cancerosas gástricas como una célula blanco para poder eliminar. Y bueno, uno de estos approach que tenemos para poder eliminar precisamente son trabajar con células CAR-T. Esta, como yo ya les comenté, la encontramos que presta 4 marcadores. No se los pongo en este momento porque por cuestiones del sublicenciamiento me prohibieron que pusiera cuáles son. Pero bueno, estos 4 marcadores los vamos a hacer blanco a estas a través del desarrollo de CAR-T cells. Y lo primero que hicimos fue un CAR-T dirigido contra uno de los 4 marcadores. Esto porque tiene el dominio de CD28, que es de coestimulación, tiene otro dominio de coestimulación que es 4IBB y tiene el dominio de CD3. Por eso se considera de tercera generación. Este CAR-T ya lo desarrollamos, hicimos los lentivirus, infectamos, transducimos linfocitos de primario de los alumnos presentes, obviamente todo esto está con un protocolo de un comunoterapia, puedo mostrarles el consentimiento. Y bueno, lo que tenemos aquí ya es el efecto del CAR-T sobre las líneas celulares de cáncer gástrico. Vean, esta es una línea celular sin tratar, vean qué bonita se ve. Cuando le ponemos el CAR-T, vean cómo empieza a hacerse toda fea, se empieza a hacer chiquita, algunas se expanden, se truenan. Esto lo que estamos viendo es el efecto aparentemente histotóxico que tiene el CAR-T que diseñamos sobre estas células cancerosas. Y vean que su control de linfocitos sin traducir. Este es con un solo CAR-T y de tercera generación. Ahora bien, es que tarda mucho. Bueno, este efecto que vimos citotóxico lo evaluamos, lo medimos. Para esto lo que hicimos fue que estas células cancerosas expresan luciferasa
dentro de su célula. Cuando es eliminada, esto podemos hacer una reacción luminética y podemos evaluarlo en un citómetro, en un equipo para leer luminiscencia. Y aquí podemos ver cuando enfrentamos a las células blanco, que son las células cancerosas, con los CAR-T, vemos que a diferencia que cuando son enfrentadas solamente con el linfocito T sin traducir, hay un aumento de la citotoxicidad y aún en bajas relaciones, 1.5 de célula efectora con una de célula blanco. Y vean, sin embargo, cuando vamos incrementando la relación, este efecto citotóxico se va incrementando. Sin embargo, esto no es tan bueno, porque recordemos que los efectos secundarios de los CAR-T precisamente es matar todo y generar muchos efectos secundarios. ¿Qué pasa cuando enfrentamos ahora a este CAR-T con una célula que expresa el antígeno, pero que no es una célula cancerosa? Bien interesante. También tenemos efectos secundarios, también tenemos un efecto citotóxico. Sin embargo, en una relación baja, el CAR-T puede diferenciar entre una célula neoplásica y una célula no tumoral. Sin embargo, aquí podemos decir que estas dos células, la JACAT y la AGS, que es cancerosa y no cancerosa, ambas expresan el antígeno. ¿Cómo es que le está haciendo el CAR-T para poder diferenciarlo? En eso estamos trabajando. Aquí les muestro solamente unos ensayos, unos espectros de Raman, que es un tipo de espectrometría de masas, pero en el cual incidimos un láser y la célula tiene vibraciones. Y cada molécula, cada aminoácido, cada glicoproteína tiene diferente estado vibracional. Y en base a eso es que se puede determinar que hay interacciones. Aquí se hizo radiar sobre este punto y se separa totalmente de las células. Pero vean, además, muy interesante, esta es una foto de lo que está pasando aquí. A una hora de incubación, vean una célula neoplásica, como que empiezan a acercarse a ambas células. ¿Qué pasa después de 24 horas? Totalmente el linfocito y la célula cancerosa están totalmente opsonizadas, están pegadas. Tenemos el efecto que vimos donde se eliminó la célula tumoral. Sin embargo, ¿qué pasa cuando incubamos con una célula no tumoral? Vean, el linfocito y la célula no tumoral se acercan, pero no están totalmente optimizadas como lo vemos con una célula cancerosa. Esto nos lleva a pensar que existe, que bueno, como lo sabemos, existe un microambiente tumoral, un pH, cosas que puedan estar generando que esta proteína tenga un arreglo diferente en una célula tumoral en comparación con una célula no tumoral. Y bueno, son cosas que estamos estudiando. Cuando enfrentamos a las células cancerosas con el CAR-T, también sobreviven algunas células. Y estas células que sobreviven las evaluamos después y vemos que estas se vuelven mucho más sensibles, estas islas que fueron tratadas con CAR-T, son más sensibles que aquellas que no fueron tratadas ni con el linfocito T sin tratamiento. Esto es lo que nos lleva a pensar que después de que los pacientes, bueno, de que las células son tratadas con CAR-T, puede generarse una sensibilidad a otros fármacos. Es por eso que de esta observación nosotros ahora tenemos un proyecto aprobado por CECITI en el cual vamos a hacer una combinación de CAR-T más la suma de quimioterapia y de anticuerpo anti-PD1. También debo decirle que aún cuando se vuelven más sensibles estas células, hay un incremento, tristemente, de la migración y de la invasión de estas células después de que son tratadas con los CAR-T. Por lo tanto, las hacemos más sensibles, pues las hacemos más migratorias, y eso tampoco es bueno. Es por eso que nosotros, además, es para nosotros muy importante poder diseñar realmente un CAR-T que pueda eliminar a la célula troncal cancerosa. Como les mencioné al principio, hice blanco a uno solo de los 4 marcadores que presentamos. Y es nuestro interés hacer blanco a la célula troncal con al menos 2 marcadores. Y para eso diseñamos una terapia de CAR-T dual dirigida contra 2 de esos 4 antígenos que encontramos en los pacientes, pero en un formato de tándem. Y los resultados que voy a mostrarles fueron hechos ya en la colaboración de este alumno de doctorado que se va a hacer una estancia en Houston. Y bueno, para poder hacer este tándem, tenemos que bajar de un CAR-T de segunda generación a un CAR-T de tercera generación a segunda generación. Los resultados que obtiene Gonzalo en su trabajo son muy interesantes. Aquí les muestro el trabajo ya en un estudio in vivo. Estos son ratones y se puede ver, como les mencionaba, las células tienen luciferasa y pueden ser vistos en un equipo especial donde se irradia luz y podemos ver que después tenemos aquí los ratones tratados con uno de
de los CAR-Ts. Son dos CAR-Ts diferentes con diferente afinidad y estos son nuestros controles. Vean cómo el tumor está creciendo, incluso empieza a morir, pero cuando estos fueron tratados con los CAR-Ts, vean, empieza a disminuir el crecimiento tumoral. Sin embargo, vean, después del día 30, el tumor regresa. Lo que vemos más o menos en los pacientes. Vean aquí, esto es la gráfica, el tumor se va manteniendo abajo, sin embargo, empieza a reducir después de cierto tiempo. Esto suma a lo que nosotros estamos interesados. No queremos hacer blanco a una sola molécula, sino a dos de estas proteínas. Por eso el siguiente paso fue hacer el CAR-T en tándem, que aquí les muestro los resultados de una inmunofluorescencia en vivo, pero no se vio. Bueno, aquí lo que quería mostrarles es que cuando las células in vitro son tratadas con el tándem, vean cómo empieza a morir, vean en diferencia del control. Bueno, no se ve, pero totalmente se destruyen. A ver si se logra ver al final. Vean cómo empieza a haber más espacios en blanco y ya las células totalmente desaparecieron. Esto es un estudio ya in vitro utilizando un CAR-T dual dirigido contra 2 de los 4 antígenos que encontramos en nuestros pacientes. Pero ahora en los estudios in vivo muestran también datos muy interesantes una vez que termine. Aquí tengo los ratones, tenemos nuestro control, vean, ya aquí sin tratamiento, y cuando le ponemos el CAR-T dual, pareciera que está muy semejante, pero cuando comparamos con los controles, realmente hubo una disminución. Y aquí les muestro el resultado. Vean el punto que les estoy mencionando. Son los ratones que fueron tratados con el CAR-T dual dirigidos contra 2 de los 4 antígenos que nosotros encontramos en los pacientes. Comparado, obviamente, con sus respectivos controles, que bueno, para no quitar más tiempo, voy a seguir adelante. Y bueno, sin embargo, en los tumores sólidos es realmente un reto, porque tenemos una infinidad de células y tenemos un microambiente inmunosupresor. Y por eso es que necesitamos seguir trabajando en el desarrollo de CAR-Ts para tumores sólidos. Para eso lo que estamos haciendo es trabajar con determinar qué tipo de muerte es el que se está generando en las células cuando trabajamos con estos CAR-T. Este es el trabajo de maestría de Sebastián y lo que él encontró en colaboración con la ayuda de la RAI de aquí de investigación de microscopía, del doctor Eloy. Podemos ver que nuestras células cancerosas están muriendo a través de piroptosis, lo cual es una de las razones por la cual se secretan muchas citocinas y el efecto secundario principalmente de los CAR-Ts. Y es por eso que es nuestro interés trabajar conjunto con profesionales especializados en otras áreas que van a sumar importante información para el desarrollo de mejores CAR-Ts. Aquí tenemos a Sharon, ella está terminando su maestría en Politécnico, pero se va a cambiar con nosotros a hacer el doctorado, y ella es especialista en dinámica molecular. Y lo que estamos haciendo es trabajar precisamente con estos CDRs. Esta es una dinámica que ella hizo para poder encontrar cuáles son los dominios de CDR específicos que son necesarios para la interacción y que podemos modificar para poder hacer el CAR-T más específico o con una especificidad intermedia, porque se ha visto que los CAR-T más específicos son los que generan mayor citotoxicidad. Entonces estamos trabajando con ella para generar también diseños de CAR-T donde podamos tener un CAR-T dirigido a una proteína glicosilada, porque sabemos que estos CAR-T pueden tener mayor penetración en tumores sólidos. Además de que estamos trabajando en las conformaciones que puedan tener en un pH ácido o un pH básico, de acuerdo al metabolismo celular. Y bueno, finalmente decirles que estamos trabajando en colaboraciones, principalmente, bueno, esto se hace en el laboratorio de investigación a mi cargo, pero en conjunto con la unidad funcional de hematología, con la que estamos trabajando también el desarrollo de estos CAR-Ts para hematológicos y la unidad funcional de tubo digestivo. Todo esto quisiéramos en un futuro poder trabajar estas terapias en el CIP que tenemos aquí arriba de cuadro para tener nuestra propia área blanca en este instituto. Y bueno, de manera externa, trabajando con la doctora Meneses en la OEM para poder generar un bioproceso que nos permita tener CAR-Ts más baratos, porque en realidad no es caro hacer un CAR-T, bueno, sí es caro,
pero sobre todo la expansión ya a nivel clínico cuesta 500,000 pesos, y eso pues es bastantísimo para un paciente y sobre todo en nuestro país. Sin embargo, pues para eso estamos sumando recursos, apoyo para trabajar con gente que se encarga de bioprocesos celulares y poder expandirlo de una manera más económica. Y además de que ella pues está trabajando con toda la normatividad. Y bueno, finalmente Farmacogenómica, que es una empresa pequeña que ha vuelto sus ojos a nosotros y que quiere apoyarnos para el desarrollo de estas terapias celulares. Solamente, chicos, médicos y médicas, para mí es muy importante que vean esta imagen, por favor, abran sus ojos. Todo lo que ustedes trabajan con los pacientes son medicamentos que alguien inició 15, 20 años antes. La investigación básica que da origen a todo lo que ustedes usan dura aproximadamente 15 años. Esto en primer mundo. En nuestro país son más de 15 años. Entonces tengan en cuenta que el desarrollo que nosotros estamos haciendo, cuando se vea poco, es fuerte. Y aquí en el instituto la investigación está, todos los investigadores desarrollan una ciencia bien hermosa, bien inteligente, bien pensada y bien razonada. Aquí nosotros terminamos la investigación básica, entre comillas, porque esto nunca se acaba. Estamos trabajando en mejorar y pues estamos en este momento esperando los recursos para poder iniciar una fase preclínica, como Dios manda, en un tercer calificado de CAR-T que tenemos en el INCAN ya desarrollado y poder iniciar todas las fases preclínicas. Y bueno, agradecer la colaboración con el Hospital Metodista, a la Secretaría de Salud porque me ha apoyado en todo este desarrollo, y recientemente a CECITI porque ha apoyado un proyecto para poder generar estos CAR-T. Y bueno, ¿por qué no estamos haciendo todo esto todavía? Pues porque cuesta mucho dinero y aún falta la legislación, que es lo que nos va a hablar la doctora Brenda sobre la regulación que hay sobre CAR-T. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por esta interesante charla para que podamos introducir nuestros conocimientos a esta rama de la medicina. Enseguida, efectivamente, en esta transición de la parte básica de investigación a la parte clínica, es necesario cumplir con algunos requerimientos regulatorios y de calidad, de los cuales nos va a platicar mi colega, la doctora Brenda Acosta, quien estudió medicina interna en el Hospital Salvador Subirán de Chihuahua y hematología aquí en la Institución de Cancerología, con un posgrado en trasplantes de células hematopoyéticas y, insisto, no, es jefa del departamento también, debo decir. Así que le cedo la palabra para que nos platique sobre los aspectos regulatorios del desarrollo de estas células CAR-T. Muchas gracias. Bueno, la doctora Elizabeth ya nos platicó muy bien. La parte que a mí me parece más compleja es la que ella ya tiene. Entonces creo que ya estamos del otro lado. Pero bueno, lo que yo voy a platicarles es la cuestión regulatoria. Para empezar, quiero platicarles qué es para la hematología. Para la hematología fue una revolución y ahorita platicaremos un poquito más de eso. En los estudios tiene una respuesta promedio de 83%, siendo las más bajas de 45% y más altas de 98% de respuestas o de remisiones en enfermedades refractarias. Básicamente se utilizan aquellas enfermedades agresivas, incluso tiene su papel después del trasplante cuando el paciente ha recaído. Básicamente es lo que utilizamos o quisiéramos utilizar cuando el paciente ya no tenemos otra opción de tratamiento. La FDA y la EMA ya tienen varios productos aprobados en vías aceleradas. ¿Qué es lo que hace diferente estos CAR-T? La diana a la que se dirigen, como la doctora ya comentó. Ahorita básicamente están ante el anti-CD19, que es el que ahorita tiene 4 productos aprobados, anti-BCMA, que es para el mieloma múltiple, y hay otras dianas en investigación. En nosotros en hematología, ¿en qué nos sirve? En la leucemia aguda linfoblástica está dando, la verdad es que resultados increíbles. En la leucemia linfocítica crónica, en los linfomas Hodgkin, que son refractarios a tratamiento, y en el mieloma múltiple, en el que se considera una enfermedad incurable que está siendo altamente, que han sido altamente tratados, está funcionando muy bien el CAR-T. Ok, porque es una revolución, básicamente porque está transformando de una forma disruptiva todo el campo de la hematología. Tiene un nuevo paradigma de tratamiento como lo que es tratar con linfocitos T modificados.
También está obteniendo remisiones profundas a enfermedades refractarias que no tenían alternativas de tratamiento, que básicamente eran pacientes que iban destinados a fallecer. Es una terapia personalizada, como ya lo comentó la doctora, en el que es fabricada para cada paciente. Está ocasionando cambios estructurales, nuevas líneas, unidades, flujos clínicos, vigilancias avanzadas, y también está impulsando regulaciones específicas para estas terapias génicas y celulares. Y se están abriendo nuevas plataformas para otro tipo de CAR-T, que la verdad es que el futuro está bastante emocionante. Ok, las consideraciones regulatorias, básicamente, ¿qué es lo que se tiene que tener? Para empezar, la FDA lo considera una terapia génica humana. Hay 18 indicaciones de 6 productos CAR-T. Les muestro aquí los nombres y qué empresas los traen. Y bueno, ya les empezamos a decir TISA, Cell, Axi, Cell. O sea, no estamos utilizando estos nombres, pero básicamente son los que ya se están probando y los que ya se están utilizando en el primer mundo. Ok. En la Agencia Europea de Medicamentos, aquí es diferente. Aquí se le considera como un producto médico avanzado y cambia algunas regulaciones. Es un poco más sencillo como lo está manejando Europa y tienen herramientas regulatorias muy importantes que son adaptativas, donde están poniendo hincapié en apoyos para medicamentos prioritarios. Tienen una excepción hospitalaria en el cual si se cumplen ciertas regulaciones o características, se puede dar apoyo a los hospitales y autorizaciones, y también que se están haciendo autorizaciones con aprobaciones postcomerciales respecto a la vigilancia muy estricta. Ok, básicamente la regulación tiene que ver en 4 áreas. Tiene que ver en la manufactura y la producción del vector, lo que ya nos comentó un poquito la doctora. Hay altos estándares de calidad respecto a la manufactura, a la calidad, a cómo tiene que salir el producto. Se tienen que validar todos los procesos para que eso se lleve a cabo. Se tiene que dar una trazabilidad desde que la sangre sale del paciente de la féresis para iniciar todo el proceso, la cadena fría hasta que vuelve otra vez a ser infundido al paciente. También hay regulación para el uso clínico con los estándares internacionales para recolección, procesamiento y administración de productos hematopoyéticos y terapia celular, que también tiene una, bueno, bastante grande, pero abarca todas las áreas necesarias, desde la capacitación del personal, todo lo que es el registro de productos, toda la trazabilidad. Y esto lo que nos ayuda es una acreditación en calidad, en calidad en los procesos de cómo funciona. ¿Qué beneficia esto? Básicamente beneficia la seguridad del paciente y nos hace que haya mejores desenlaces clínicos al implementar todas estas técnicas. También es muy importante toda la farmacovigilancia. Se tiene que hacer una minimización de riesgos, estar muy al pendientes de todos los efectos adversos y en todo momento registrar, que justamente esto es lo que nos ha permitido que se hayan hecho nuevos protocolos y se estén mejorando los resultados y minimizando las toxicidades, ya que los otros países han tenido muy buena farmacovigilancia. Y la otra cosa que se tiene que regular, pues son los costos, que es una de las cosas que todavía está más atrasada. ¿Cuáles son las barreras para implementar CAR? Bueno, para empezar, son de manufactura, infraestructura, regulación, económicas y capital humano. Yo pongo capital humano aparte porque creo que es lo único que tenemos. Lo demás creo que hay que trabajar un poquito en él, pero digamos que el capital humano, pues México ya lo tiene. Respecto a la manufactura, requiere una complejidad técnica alta por los procesos de manufactura, de esterilidad, de todo el proceso del que mencionó la doctora para que se lleve a cabo, tienen que tener pues prácticamente instalaciones apropiadas. Hay pocos lugares donde se puede llegar a hacer eso. Y lo que sí es que ahorita México ya demostró que tiene la capacidad para poder tener esa manufactura. Hay un artículo justamente por el grupo de Monterrey donde ellos ya demostraron que se puede tener esa calidad de productos. Solo tendríamos que seguirlos. Respecto a la logística de cadena fría, ahí sí estamos limitados porque nuestra infraestructura no es tan buena y está muy limitada por el transporte y el almacenamiento. Entonces ahí sí tenemos un punto en contra. El número limitado de instituciones que tienen esta capacidad de producción con esta calidad son muy pocas. Nosotros somos una de ellas, eso es muy relevante. Y la otra es el acceso a insumos críticos. Tenemos dependencia de vectores virales y materiales especializados importantes. Que bueno, me llamó la atención que la doctora menciona que ellos hicieron aquí el entovirus. No sé si es eso, pues entonces ya tenemos también esto en proceso. ¿Okay? Ya no está tan limitado el acceso. Ok.
Respecto a la manufactura hay dos opciones, lo que mencionaba la doctora, los comerciales y los académicos. El que está haciendo ella es el académico, es nuestra mejor opción. Respecto al comercial, es aquel que básicamente trae la industria, son muy costosos, requieren que saquemos nosotros aquí la féresis, se mande a un centro donde se esté haciendo, que básicamente es Europa o Estados Unidos, requiere 3 o 4 semanas de procesamiento y expansión y luego regresarlo, por eso se necesita la logística y la cadena de fría para traerlo otra vez al paciente y poder ahora sí ponerlo en el paciente. Entonces, eso es mucho más costoso y requiere mucha más infraestructura. El CAR académico nos da una independencia logística con reducción de tiempos de casi el 50%, lo cual da una ventaja muy grande a los pacientes. Hay pacientes que al ser enfermedades refractarias o muy agresivas, pues fallecen en el momento de estar esperando el CAR-T. Entonces, esta es una de las características que sería el CAR académico. La otra son menores costos. El costo promedio en Estados Unidos va de los 7 millones, bueno, lo puse en pesos, como si fueran 7 millones, pero con un CAR académico puede bajar hasta 2 millones. La doctora dijo que 500,000 pesos. Entonces, dólares. Bueno, yo lo puse en pesos, hasta 2 millones de pesos, que si se fijan hay terapias ahorita que llegan a costar ese dinero. Entonces, todavía estamos en la posibilidad. Nos permitiría tener mayor acceso, obviamente, para los tratamientos, aunque sí va a haber mucha complejidad respecto a quién lo va a pagar y a quién se va a elegir para poder realizarlo. Y nos va a dar ventajas de transferencia de tecnología, lo cual nos va a permitir no solamente ver uno, sino también ir al futuro y buscar otras opciones para seguir desarrollando los CAR-T. Como ya lo mencionó la doctora, ella ya está haciendo con 2 antígenos, entonces ya está innovando y ahorita platicaremos un poquito de eso. Bueno, la cuestión regulatoria es algo bastante complejo. La verdad es que COFEPRIS ahorita en este momento no tiene requisitos regulatorios, no tiene procesos formales de aprobación y no tiene guías ni lineamientos. Se han hecho varios foros y se está insistiendo mucho justamente por estos grupos de Monterrey, del INP, todos los que mencionó la doctora Elizabeth, están insistiendo mucho y presionando mucho al gobierno para que nos apoye por la prioridad de estas terapias. Entonces, eso se está trabajando. Entonces, yo espero que no tarde tanto, ojalá, pero eso nos va a ayudar. Y la otra es que en este momento no hay ninguna aprobación comercial para los productos CAR-T, que se espera que a partir del año que entra empiece a haber estas posibilidades. Ahora, respecto al acceso, va a ser un tema muy complejo porque va a ser, primero, los recursos para tener la infraestructura que se necesita para poder llevar a cabo estos CAR-T. Después, las políticas de cobertura de quién lo va a pagar. Luego, si se va a reembolsar de alguna forma a las instituciones o no, los criterios de elegibilidad y la limitación en la producción, ya que al ser un poco manual, pues tampoco es que se pueda hacer una producción masiva, van a ser pocos pacientes los que se puedan beneficiar. Bueno, ¿qué tenemos en México? Básicamente se ha demostrado que tenemos la capacidad técnica instalada. La otra cosa es que tenemos la experiencia clínica en instituciones especializadas, que la verdad son pocas en el país, pero sí llegan a ser alrededor de 5 o 7 que la tienen, donde nosotros estamos en una de ellas. La otra es que necesitamos hacer búsqueda de colaboración con instituciones académicas internacionales. ¿Por qué? Por la cuestión de transferencia de tecnología y la posibilidad de los recursos. Otro es tener CAR-T académicos. ¿Por qué? Porque nos van a dejar, digamos, aprender y ensayar un poco y nos van a enseñar mucho con ellos. Y la otra, pues definitivamente es impulsar la creación de CARTs académicos como lo que ya se está haciendo en México para que podamos tener más accesibilidad. Respecto al futuro, la verdad es que esto se empieza a ver muy emocionante y es prácticamente una película de ficción. Se está utilizando cada vez en líneas más tempranas, ofreciendo la posibilidad de curación en muchas mejores condiciones de los pacientes. Se están incrementando de manera muy acelerada el uso de las indicaciones, se están optimizando protocolos. Creo yo que es una de las ventajas de que aquí no tengamos la tecnología tan rápido. Ellos ya tienen 10 años probando con esto y ya han hecho muchas estrategias para reducir efectos adversos y toxicidades, y eso es lo que sí nos va a impactar a nosotros y nos va a ayudar. Y la otra es que se están haciendo muchas innovaciones en el diseño, como lo mencionaba la doctora. Se están haciendo las cartas halogénicas para que ahora ya no tengan que hacer un donador autólogo, sino que ya haya donadores sanos y se tenga más rápido, digamos, la producción de estos CAR-T. Se están haciendo los multiespecíficos dirigidas a múltiples dianas, como lo menciona la doctora, que ella ya está haciendo con 2. Otros donde se arman, es decir, se ponen citocinas o moléculas adicionales que permitan hacer mejores efectos, incluso menores efectos adversos. Otro que es con switch,
está muy interesante, en el cual se pueden prender o apagar ciertas características de las células. Y la otra son terapias combinadas, que ya se están empezando a usar CAR-T con los medicamentos que sabemos que ya son muy efectivos, checkpoint, inmunomoduladores, terapias dirigidas. O sea, realmente viene mucho, mucho futuro para esto. Y ahora, ¿en qué se va a usar? Está ahorita, bueno, primero está con hematología, por lo que ya comentó también la doctora, es donde más se está mostrando ahorita la revolución. Sin embargo, también está haciéndose mucha investigación en tumores sólidos, cáncer de mama, ovario, páncreas, glioblastoma, sarcomas, hepatocarcinoma. Hay grandes posibilidades para las enfermedades autoinmunes, se les considera que son una de las grandes beneficiadas con esto, el lupus, el artritis reumatoide, esclerosis múltiple, el SAF. Respecto a las enfermedades infecciosas, se está estudiando con HIV, citomegalovirus, virus BK y hepatitis B. Y en exploración está muy interesante los CAR-NK y CAR-macrófagos porque se está estudiando la remodelación para tratar la fibrosis pulmonar, la fibrosis hepática, la insuficiencia cardíaca y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si ven, justamente, o sea, tenemos un panorama muy grande y por lo cual si nos subimos en el tren de los CARTs académicos y empezamos nosotros también, podríamos entrar también en todo esto. ¿Vale? Y esto sería lo relacionado a regulación y aspectos relevantes. Gracias, doctora Brenda. Y por último, para hablar precisamente ya de experiencias clínicas, pues me da gusto presentar a otra de mis colegas en el Departamento de Hematología, la doctora Alexa Sánchez. Ella es hematóloga que hizo su formación aquí con nosotros en el instituto. Posteriormente también hizo un posgrado en trasplantes celosas hematopoyéticas y finalmente una estancia como posgraduada en el Hospital Princess Margaret de Toronto, Canadá, en donde tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia de la aplicación clínica de estas células CAR-T. Bueno, pues buenos días a todos. Justamente con esto vamos a tener oportunidad de finalizar la charla, que espero que haya sido pues de mucho beneficio para todos ustedes. Y realmente el tema que a mí me tocó desarrollar es la experiencia clínica con células CAR-T. Entonces, inicialmente pensé que esto era un tanto complejo porque pues experiencia clínica son 1000 cosas que abordar, ¿no? Entonces, me voy a centrar en algunos aspectos que a mí me parecieron importantes. Mi área de especialidad es el mieloma múltiple, entonces voy a hablarles un poco más sobre la terapia CAR-T, particularmente en esta enfermedad, y posteriormente vamos a hablar un poquito más en otras aplicaciones clínicas. Entonces, aquí les muestro esta diapositiva donde vemos cómo ha evolucionado la terapia para mieloma múltiple y vemos cómo, por ejemplo, terapias como anticuerpos anti-CD38 como daratumumab mostraron una eficacia en monoterapia alrededor del 30%. Estamos hablando que estos fármacos vinieron a revolucionar el tratamiento del mieloma múltiple. Y sin embargo, cuando comparamos esto, por ejemplo, con las respuestas que vemos con CAR-Ts, ya sea con ide-cel o cilta-cel, vemos cómo las respuestas en monoterapia superan el 80%. Esto en pacientes refractarios es algo pues realmente nunca antes visto. Incluso si lo comparamos con las respuestas que estamos viendo con los anticuerpos biespecíficos, estos las superan de forma importante. Y bueno, este es un artículo que quiero presentarles el día de hoy, que se publicó en el New York Times y es algo que publicó Gina Coletta en junio del 2025. Y si se dan cuenta, el título dice de no tener esperanza a una potencial cura para un cáncer mortal. Y justamente está hablando de mieloma múltiple. ¿Y de qué está hablando? De este estudio que se realizó en pacientes multitratados. Realmente los pacientes ya tenían más de 3, 4 líneas terapéuticas, como venimos diciendo, son pacientes que no tenían otras opciones, y estamos viendo que un 30% de los pacientes, un poquito más, a 5 años estaban libres de enfermedad. Y hoy en día sabemos que una de las definiciones de curación de la enfermedad es al menos estar 5 años libre de ella. Entonces la pregunta es, estos pacientes multitratados que prácticamente tenían una expectativa de vida de unos tantos meses, ¿con esta terapia están curados? Pues bueno, tendremos que darle mayor seguimiento. Y esto fue el estudio inicial, que fue el CARTITUDE-1.
Sin embargo, cuando nos vamos a evaluar las respuestas, por ejemplo, del CARTITUD-4, donde ya se inició este tratamiento, pero en líneas previas de tratamiento, vemos cómo las curvas de supervivencia realmente se desplazan de una forma muy significativa en mejoría de los pacientes. Entonces, en la diapositiva previa estábamos viendo que esta meseta que podríamos llamar tal vez cura se encuentra en el 30% de los pacientes, pero si lo empezamos a usar en líneas terapéuticas anteriores, vemos cómo las mesetas para los pacientes de alto riesgo son mucho más altas. De hecho, no se ha alcanzado la mediana en este estudio, o sea, no ha llegado al 50%. ¿Y qué más está haciendo? Hoy en día ya está corriendo, por ejemplo, el CARTITUD-6, que es el estudio donde realmente van a comparar en pacientes con mieloma múltiple, dar en primera línea un trasplante de células progenitoras contra una infusión de CAR-Ts, en primera línea. Ahora, esto pues todavía hay que esperar a ver los resultados. Es importante recalcar que las CAR-Ts no son inocuas, tienen también una toxicidad significativa, pero lo que vengo a decirles es que esto ya no es una cosa de investigación y que estamos viendo si funciona, es algo que ya está presente hoy en día y es parte de nuestra responsabilidad traerlo a nuestros pacientes mexicanos y de toda Latinoamérica. Y pues la pregunta es, ¿dónde va a estar la meseta en primera línea, ¿no? Que realmente será una posible cura para estos pacientes, pues no lo sabemos. Y otro de los aspectos muy importantes que quería yo platicarles el día de hoy es que justamente cuando tuve la oportunidad de estar pues en contacto con estas terapéuticas, desarrollamos un paper donde evaluamos realmente si había un impacto socioeconómico en los resultados de los pacientes que recibían CAR-T. Esto fue realizado en pacientes con linfomas que recibían CAR-Ts que ya estaban aprobadas y de hecho estaban fundadas por el gobierno de Canadá, ya que allá es un sistema de salud social. Entonces, realmente no hay práctica privada. Todos los pacientes que requieran un tratamiento oncológico van prácticamente al mismo hospital. Entonces, nuestra pregunta era, si los pacientes tienen un estatus socioeconómico diferente, tienen más barreras, les va peor. Y bueno, estos son los resultados que les presentamos de este estudio. Realmente evaluamos a los pacientes en 4 ámbitos. Esto se llama, nos permite ver su estatus social, no nada más con una variable, sino con 4 diferentes. Y esas 4 variables son a qué se dedican, de qué están hechos, por ejemplo, los lugares donde viven, los recursos materiales y también la población racial que existe en la zona donde están viviendo. No solo evaluamos eso, pero también vimos si vivían en un ambiente urbano rural, si tenían una necesidad de intérprete al acudir al hospital y también su ingreso económico que iba en estos tertiles. Decidimos hacerlo en esos tertiles para que tuviera una distribución un tanto parecida. Se incluyeron a 180 pacientes y la supervivencia a 12 meses fue de 63.8%. Y bueno, afortunadamente, ¿qué fue lo que vimos? Prácticamente aquí están las gráficas que muestran cómo en cada uno de estas variables evaluadas de forma socioeconómica en todos los pacientes que recibieron CAR-T, no hubo diferencia en la supervivencia. De hecho, no hubo diferencia en la supervivencia, no hubo diferencia en la supervivencia libre de progresión tampoco. También se midió el tiempo que el paciente tardaba desde la referencia hasta recibir su aféresis y no había un impacto. Y esto es algo realmente de mucha relevancia en nuestro país, donde pues nos enfrentamos a lo mejor a pacientes que tal vez no tengan todos los recursos. Y bueno, estas son las gráficas donde se ve también el contraste entre vivir en una situación urbana contra rural, si se requirió algún intérprete y también del ingreso por tertiles. Y vemos cómo se repite lo mismo, o sea, realmente no hay una diferencia en los resultados de los pacientes según su estatus socioeconómico. Y bueno, yo esto realmente lo quería recalcar porque muchas veces creemos que nosotros tenemos muchas barreras, pero es algo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para traer a México porque ya está demostrado que realmente los resultados son pues muy impresionantes. Y bueno, hablando un poco de costos, este es algo que se presentó en el último ASH, donde se vieron los costos realmente de estas terapias. Esto estamos hablando a nivel industria, no CARs académicas. Entonces, ¿cuál es el costo? Nosotros vemos en la barra azul el costo per se de una célula CAR. Entonces, esto es alrededor de $546,000
y es 74% del costo que va a llevar ese paciente. ¿Por qué? Porque tenemos costos adicionales, que serían estos que están aquí en otros colores, que por ejemplo es si el paciente requiere hospitalización, si requiere terapias de soporte, si hay otras inversiones que se tienen que hacer para el seguimiento del paciente, y eso asciende a un costo total de $736,000 anual. Pero si nosotros hacemos esta comparación, por ejemplo, con los anticuerpos biespecíficos, tenemos pues esta diferencia. Se ve mucho más bajo, pero este es un análisis a 12 semanas, es únicamente 3 meses. Entonces vemos cómo el costo del biespecífico a primera vista parece ser mucho más bajo. El costo como tal de un biespecífico es de $79,680 por 3 meses, pero esto es solo el 53% del costo. Es decir, nosotros tenemos que ver también todo lo que vamos a dar como terapia de soporte y lo que van a estar requiriendo estos pacientes, y realmente el costo anual de esta terapéutica, tomando todo en cuenta, es de $606,640. Entonces es algo muy equiparable. Y les quise poner esta comparación porque biespecíficos ya tenemos en México y ya incluso hay instituciones públicas que los están utilizando. Entonces, si estamos utilizando esto, si tenemos los recursos para llevar a cabo, pues también lo tenemos para desarrollar células CAR-T. Y bueno, pues con esto a mí me gustaría finalizar. Esto nada más es una foto del Hospital Princess Margaret y todo el equipo de terapia celular de mieloma múltiple de ese hospital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras 3 ponentes, a quienes invito a pasar por ahora aquí a la palestra para poder tener pues un intercambio de opiniones, preguntas, comentarios. También pues invito a quienes nos están siguiendo por los canales digitales a unirse a esta sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos para contestar sus inquietudes. Gracias por su atención. Gracias nuevamente por las presentaciones. Y no sé si haya preguntas en el auditorio aquí presente. Hola, doctoras. Pues felicitarlas. El trabajo no es fácil y solamente quería preguntarles con respecto a sus diferentes áreas, ¿cómo ha sido el desempeño aquí en el INCAN con respecto a sus áreas, renuencia o positividad para participar? Esto es en el área hematológica. No sé si ustedes, por la historia, creo que este tipo de terapias ha tenido mejores efectos en el área hematológica. Para los tumores sólidos, como decía la doctora Ortiz, aún el microambiente es todavía un freno, pero quería saber cómo ha estado la colaboración aquí en el instituto con respecto a ustedes, porque sé que no es fácil, pero creo que se necesita gente joven y gente, no importa la edad, pero que quiera aprender y hacer las cosas. ¿Cómo han sido sus vivencias? Bueno, las colaboraciones existen. Tenemos ahorita una red de terapias avanzadas que iniciamos con el doctor José Crispín y otros institutos de salud. Debo compartirles que fuimos los ganadores de la convocatoria de NETSEL-PIGI o algo así, que le puse en el Pigi porque no sé cómo pronunciarlo. Pero esta red va a ser apoyada por la Secretaría de Salud. Y precisamente es eso, hacer una red de apoyo donde el instituto, bueno, al menos en cuanto a nosotros como INCAN, ¿qué es lo que vamos a aportar a esta red? Formando parte también de la Unidad Funcional de Hematología, con ellos estamos trabajando en poder buscar nuevos antígenos para generar nuevos CAR-Ts, ya no estoy 19 nada más, ni CD20, sino antígenos que estén expresados en la población que viene al instituto, que sea útil para nosotros, para generar estos CAR-Ts y después con ellos van a tener también, por ejemplo, en nutrición, parece que ya están adquiriendo el Prodigy para poder hacer estos CAR-Ts de manera manufacturera, pero
no ha sido fácil. La verdad es que esto de los CAR-T sí es muy caro, pero trabajando juntos lo podemos hacer. También creo que estamos en una lucha de egos porque he intentado colaborar con otras instituciones que me han dejado colgada para hacer los preclínicos en un tercer calificado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser el primero que ponga la terapia CAR-T en el país, ¿no? El primero que saque un CAR-T. Entonces, aunque nosotros tenemos este CAR-T académico desde hace 3 años, porque estamos trabajando desde el 2018 con eso, no hemos podido pasar a la siguiente fase precisamente porque las colaboraciones clave que se necesita para eso es la suma de egos que te impiden que el INCAN sea primero, ¿no? Los otros quieren ser primero. Y bueno, eso es algo triste, pero bueno, lo bueno es que ya estamos iniciando con redes de apoyo y aquí, bueno, lo que pudimos ver es que con las doctoras podemos hacer una excelente mancuerna para trabajar. Y solamente aclarar que los hematológicos han sido primero precisamente porque ahí conocemos bien los antígenos presentes en la superficie de las células y en los tumores sólidos es aún más complicado encontrar un fenotipo que nos permita tener una mayor especificidad sin dañar tanto a las células normales. Gracias por tu pregunta. Bueno, de la parte de hematología, tengo el gusto de conocer a Elizabeth desde hace 3 años. Desde hace 3 años traemos esta idea y la verdad es como dice ella, o sea, no hemos podido avanzar de ahí. Entonces, algo que mencionó la doctora Alexa creo que es muy importante. Lo vemos todavía muy lejos, pero la verdad es que sí está al alcance. Yo creo que es lo primerito que tenemos que ver, sí se puede. Ya estamos gastando mucho dinero en otras cosas que dan menos resultados. Entonces, yo creo que sí, yo siento que hemos ido lentos porque hay muchas cosas que ya podríamos estar haciendo. Quizá no ser los primeros o quizás sí, yo creo que eso para nosotros no es relevante. El chiste es que podamos tener la opción para tratar a los pacientes. Pero bueno, yo quisiera pedir a partir de este momento, pues que ahora sí tuviéramos como un poquito más de ayuda para ahora sí avanzar, porque en estos 3 años podríamos ya estar pues, mucho más avanzados. Sí, pues y nada más digo, terminar esta pregunta diciendo que recordar que también necesitamos mucha colaboración, desafortunadamente, de otras partes que no dependen tanto del hospital, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que no haya todavía regulación, pues es algo que casi es increíble, pero es real, ¿no? Y que pues desafortunadamente no depende pues de la parte médica. Perdón, justamente para comentar, en un simposio hace un poquito el doctor Gómez justo mencionó que ellos tienen 4 años, o sea, ya con todo prácticamente, solamente pidiendo el apoyo de COFEPRIS. Entonces, de eso depende, que nosotros también empezamos a presionar junto con todo este equipo para que entonces sí se empiecen a trabajar en ello. Dicen que ya están trabajando en ello, pero bueno, sabemos que en México siempre decimos ya casi. Entonces, yo espero que realmente esto pues sea factible dentro de los próximos, yo quisiera pensar 2 años antes. En ese sentido, debido que ya en la mañanera con la presidenta ya salió el tema de los CAR-Ts, esto ya está sobre la mesa. Como mencionaba la doctora Meneses, es parte del Comité Científico Experto de Terapias Avanzadas en COFEPRIS y ella, junto con la doctora Pérez Tapia, están seguras que a principios del próximo año ya va a estar lista la terapia porque ya esto pues es algo que urge, México no se puede quedar atrás. Brasil nos lleva ventaja, ellos ya están tratando pacientes con CAR-Ts, pero déjenme decirles que al parecer hubo un relajamiento de las normativas de estas terapias avanzadas en Brasil y que México no quiere ceder nada en la seguridad para los pacientes. Entonces, es malo porque vamos un poco atrás, pero tengo fe en que es por la seguridad de los pacientes, pero ya está trabajándose en eso también y seguro el próximo año ya tenemos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, doctora. Sí, considerando este panorama tan difícil para la aplicación de estas terapias, ¿qué se sabe en México sobre estas plataformas futuras que ya no son tan futuras? Por ejemplo, las CAR-NK, en donde inclusive hará 2 semanas con bombo y platillo, se anuncian, por ejemplo, este tipo de CAR académicos derivados en UCLA, con gran potencial en ser aplicado en cáncer de páncreas y cáncer de mama. ¿Cómo ven el estado del arte en México? En donde además de la gran dificultad de las CAR-T como per se, vienen ahora las nuevas plataformas.
Creo que es una pregunta muy interesante. Realmente se están haciendo muchos avances, se están haciendo cambios, por ejemplo, en el péptido para que sea menos inmunogénico, que sea sintético. Se están haciendo las fast cars que ya no llevan un mes de manufactura, sino son tan solo 16 días para el paciente. Se están haciendo las células in vivo, que realmente se inyecta el vector, ya no es necesaria la féresis. O sea, hay muchísima investigación. Blancos duales, terapias con NK. Entonces creo que es un mundo que está evolucionando día con día y justo por eso tenemos que empezar, ¿no? O sea, creo que una vez que nosotros tengamos como pues los elementos para iniciar ya de una forma real, pues el uso de estas terapias ya dará pauta a que podamos pues ampliar la investigación y estar a la par de todos estos nuevos desarrollos en el mundo. En nuestro laboratorio, doctora, ya estamos iniciando con estas células NK-CARs, porque estas células NK, al parecer, bueno, no al parecer, tienen un gran potencial y son menos citotóxicas que los CAR-Ts. Entonces, sí, en eso estamos en el lab y aparte estamos trabajando con otro tipo de células inmunes para generar estos CARs, que ya les comentaré resultados en los próximos 2 años. Muchas gracias. Una última pregunta por cuestiones de tiempo. Sí, Muchas gracias. gracias por su clase. Yo he visto, soy de oncología médica, pero he visto que el grupo de Monterrey ha trabajado fuertemente, no solamente en los BiTEs, sino también pues presionando para los CAR T-cells. He visto que ellos también incluso han explorado las dosis bajas de BiTEs. ¿Eso se podría o podría ser factible, sobre todo por el costo en los CAR T, o no sería algo pues viable? O sea, uso de biespecíficos Dosis baja. a dosis baja. Sí, o sea, es algo que está, realmente ya hay muchísima evidencia de usar estas terapias. Cuando se desarrollan, realmente vienen dadas por un ensayo clínico por la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, tan solo en mieloma, por ejemplo, las dosis que se dan son semanales, inicialmente casi hasta la progresión, y ya hay muchos estudios de vida real que los están utilizando con mantenimientos mensuales, mantenimientos cada 3 meses, que disminuyen muchísimo el costo de estos tratamientos. Entonces, creo que eso es algo que también irá evolucionando con el tiempo. Y la ventaja a diferencia de un BiTE de una CAR, es que, pues, o sea, la CAR es un momento, ¿no? Entonces, ya después de eso, el paciente no requiere un seguimiento tan estrecho, no tiene que estar administrándose más fármaco. Digo, no que no llegara a tener complicaciones, porque sí las hay, pero en general el costo de soporte es mucho menor, como veíamos en las gráficas comparativas. Las células CAR generan linfocitos T de memoria, que podemos tener una respuesta duradera por largos periodos. En el caso de los BiTEs, no, porque son moléculas pequeñas, son nanobodies, entonces necesitan estar constantemente administrándolos. De hecho, los videos no funcionaron, pero in vitro, nosotros, Gonzalo en sus experimentos demostró que incluso el tándem tenía mejor efecto que el BiTE solito. Bueno, pues nuevamente reitero mi agradecimiento a ustedes por su asistencia y a los que ponen pues, por también esta presentación.